Amados hermanos, bienvenidos una vez más a la clase o el curso, el libro de Dios, libro por libro. Damos gracias al Señor que ahora llegamos a la epístola de Primera de Pedro. Hemos estado avanzando y acercándonos a completar el tomo del Nuevo Testamento. Vamos a orar y a pedir al Señor que nos bendiga, que esta clase sea de bendición y estímulo para nosotros, como de seguro lo fue para los lectores originales. Oremos al autor para que Él bendiga nuestras almas. Padre, queremos encomendar este tiempo en tus manos, sabiendo que tú puedes hacer la diferencia entre una clase edificante y una que no la es. Pedirte que por tu Espíritu grabes las lecciones que cada uno necesita. Que nosotros, Señor, seamos estimulados, sobre todo con los temas que trata esta epístola, que son tan relevantes para la situación de los creyentes en el día de hoy. Ayúdame, Señor, a exponer con claridad, a poder explicar las cosas de forma que podamos todos entender, todos ser edificados y al final que tu nombre sea exaltado y glorificado, que Cristo sea amado y reconocido por todos como el norte y guía de nuestras vidas. Nos encomendamos a ti, te necesitamos en Cristo Jesús. Amén. Alguien se refirió a Primera de Pedro como el currículum más condensado de la fe cristiana y de la conducta que ésta inspira en todo el Nuevo Testamento. Y esto por no solo los temas que trata, sino también la manera en que trata los temas que incluye. Es un libro que va a expresarnos cómo el autor veía a Cristo y cómo nosotros los creyentes debemos verlo, lo que Cristo hizo por nosotros y las implicaciones de vivir a la luz de lo que Cristo hizo por nosotros. Es una epístola que nos va a hablar acerca de qué nosotros esperamos en el mundo venidero y cómo eso debe ayudarnos a vivir en el mundo presente, aún a pesar de aflicciones y sufrimientos, que son temas centrales de esta epístola, como lo veremos. En términos de autor y destinatarios, debemos decir algo de información. Obviamente, el autor se identifica a sí mismo desde el mismo inicio. Dice en el primer versículo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Y en el capítulo 5, en el versículo 1, él dice de sí que él es un testigo ocular de lo que Jesús hizo. Dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. O sea, que él se presenta a sí mismo como alguien que vivió de cerca los acontecimientos que ocurrieron a nuestro Señor Jesús. Sin embargo, los críticos han buscado razones para dudar que Pedro fuera el verdadero autor del libro, y nosotros creemos que no existen realmente razones válidas para dudar de su autoría. Uno de los argumentos que brindan para decir que Pedro no es el autor de esta carta es el griego, la calidad del griego en que se escribió Primera de Pedro, que es uno de los mejores del Nuevo Testamento, y que eso no corresponde con los orígenes y con el oficio que tenía el apóstol Pedro como pescador. Pero un argumento como ese ignora el hecho de que alguien, por ser pescador, no conociera ese idioma o que tuviera falta de educación. El idioma griego era un idioma comercial y Pedro, dedicado a la pesca, podía verse en la necesidad de utilizarlo para poder comerciar lo que él pescaba. Y además, un argumento como ese no considera la posibilidad que Pedro mismo pudiera tener en cuanto al aprendizaje de idiomas. Pudo haber sido fácil para él aprenderlo, o buen estudiante, tuviera oportunidad, acceso para aprenderlo. Pero por otro lado, independientemente de si Pedro o no podía escribir de esa forma, la epístola nos da otra información y que pudiera ser también respuesta a esa interrogante, y es que me incluye a Silvano, o que él escribe a través de Silvano. En el versículo 12 del capítulo 5, dice, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente,
exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, estad firmes en ella. Silvano es identificado como Silas y que también fue utilizado por Pablo. En 2 Tesalónica 1:1 Pablo lo menciona como alguien que saluda junto con Timoteo, Pablo, Silas y Timoteo, Silvano y Timoteo. De manera que él pudo haber asistido a Pedro como una especie de amanuense o secretario al escribir esta primera epístola, como ayudó así al apóstol Pablo. Al final de 2 Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 16, Pablo da una información de un saludo que él envía escrito por su propia mano a los tesalonicenses y nos dice que él estuvo en ese sentido usando a alguien más para la escritura de la carta en general. Dice, el mismo Señor de paz os conceda paz en todas las circunstancias, el Señor sea con vosotros. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Y él está ahí aclarando que el resto de la carta obviamente no fue escrito de esa manera con su propia mano, sino que fue Silvano, pues, muy probablemente el que también le ayudara. ¿Desde dónde escribe Pedro? Pedro escribe, pero ¿desde dónde escribe Pedro? En el capítulo 5, versículo 13, él habla de que la que está en Babilonia, la iglesia elegida juntamente con vosotros, os saluda, y también mi hijo Marcos. Y esa expresión Babilonia es interesante. Obviamente Babilonia no existía ya para el momento en que Pedro está escribiendo. Obviamente es un lenguaje simbólico. Citando a Roger Crooks, él explica, Babilonia era un código para referirse a Roma, que es lo que encontramos al apóstol Juan usar en Apocalipsis, capítulos 16 al 18. Dice Crooks, en los días del Nuevo Testamento, Roma era el gran némesis de la iglesia, así como lo fue Babilonia en los días del Antiguo Testamento. Si Pedro estaba escribiendo desde Roma, esto nos lleva a fechar esta carta como del inicio de los años 60, porque se cree que él fue asesinado en la persecución de la iglesia instigada por Nerón, y eso no ocurrió sino hasta después del gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo. O sea que creemos, la tradición nos enseña que Pedro estuvo en Roma y que él está escribiendo desde aquel lugar. En cuanto a los destinatarios, en el mismo primer versículo también él da información al respecto. Él dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, etcétera, etcétera. Algo interesante al ver esa lista que él menciona es recordar cómo el apóstol Pablo fue impedido por el Espíritu Santo de ir a alguna de esas regiones. Y sin embargo, aquí vemos cómo el Evangelio finalmente llegó a esos lugares, muy probablemente por la labor de otros hombres que sí fueron y por la colaboración de iglesias, quizás establecidas por el mismo apóstol Pablo, más al sur. Pero lo que en un momento dado no era parte de la estrategia del Espíritu Santo, obviamente vemos después que sí el Evangelio alcanzó esas regiones. Asia Menor vio la convivencia tanto de judíos como de gentiles. Y a diferencia de Palestina, donde la presencia judía era obviamente mayoritaria, en Asia Menor tenemos a un mundo no judío en el que un gran número de judíos fue a vivir. Y por eso, tanto en Asia Menor como en Europa, las iglesias estaban marcadas por la existencia de ambos grupos al mismo tiempo. Cuando Pedro escribe, él cita mucho del Antiguo Testamento. Si ustedes, dependiendo de la versión bíblica que usen, ustedes pueden notar cómo el tipo de letra cambia en muchos lugares de la epístola y es para citar el Antiguo Testamento, para que se refleje que Pedro está citando el Antiguo Testamento en esas secciones. Y él hace un amplio uso de la versión griega del Antiguo Testamento en la epístola, o sea, de la Septuaginta. Lo que nos dice que veía que esos lectores, aunque algunos fueran hebreos, podían de trasfondo, ellos ya lo que hablaban y lo que leían era el idioma griego. Otra cosa es que él hace uso de figuras fácilmente comprendidas por
por los judíos. De manera que habla a los judíos, pero al mismo tiempo habla del pasado de los hermanos como personas que venían de un trasfondo gentil o no judío. En 1 de Pedro 1:18 les dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, hablando de un pasado pagano. Y en el capítulo 4, versículo 3, les dice, el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. O sea que evidentemente Pedro está hablando, dirigiéndose a grupos que tenían esa mezcla de judíos y gentiles. Al principio usa la expresión expatriados, y esa expresión puede ser tanto figurativa como literal. Literal para judíos que hayan sido movidos a ese lugar, y figurativa en el sentido de que, como vamos a ver, él habla de que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Los años 62 al 64 son considerados como años probables en los que la carta fue escrita. Mencionemos ahora algunos distintivos o características del libro. En primer lugar, mencionaba el gran uso que tiene del Antiguo Testamento. O sea, Pedro argumenta, citando el Antiguo Testamento, de alguna manera un segmento de aquellos a quienes él escribe veían el Antiguo Testamento con mucho respeto, por eso su argumentación. Proporcionalmente hablando, o sea, por la cantidad de versículos que tiene esta epístola, se dice que tiene más referencias del Antiguo Testamento que ningún otro libro del Nuevo Testamento, en cuanto a proporción. O sea que es mucho, y si algo debe quedar claro a uno que lee el Primera de Pedro, es que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Y sobre todo Cristo viene a ser el cumplimiento de lo que se profetizaba en cuanto al Mesías. Y que el Antiguo Testamento era un material vigente aún para los creyentes del Nuevo Pacto. Pedro escribiendo en esos días está usando el Antiguo Testamento para probar sus puntos, porque está vigente para el creyente del Nuevo Pacto. En segundo lugar, como otro aspecto preponderante del libro, es el gran uso de figuras que aparecen. Mencionamos el hecho de cómo Roma se identifica como Babilonia, pero además de esto, Pedro habla del cielo como una herencia, que es una figura muy utilizada en el Antiguo Testamento para hablar de la tierra que iba a heredar el pueblo de Israel. De manera que él hace esta comparación para traernos ahora el hecho de cómo nosotros tenemos una herencia, pero esta herencia es celestial. Y nos dice que esa es una herencia que no se marchita, eso es una herencia que no se pudre, por así decirlo. Es una figura del lenguaje, es una herencia y es como una flor que no se marchita. También se refiere a las aflicciones como la fe siendo colocada en un horno de fuego para ser probada. La fe colocada en un horno de fuego. También usa la expresión ceñid vuestro entendimiento para hablar de la actitud con que nos preparamos para procurar la santidad. Y es como una especie de apriétense los pantalones, amárrense bien los pantalones para poder nosotros prepararnos mentalmente para vivir a la luz de lo que Cristo ha hecho por nosotros. También habla de la vida cristiana como si fuese una peregrinación. Por eso él dice en el capítulo 2:11 que somos extranjeros y peregrinos, estamos de paso en este mundo. Nuestra ciudad permanente es la ciudad de la Nueva Jerusalén, el cielo. Él se refiere al diablo como un león rugiente, capítulo 5, versículo 8. Una manera de ilustrarnos la ferocidad de nuestro enemigo. La palabra de Dios debe ser deseada como los niños recién nacidos desean la leche de sus madres. Y los creyentes también somos comparados con las piedras de un edificio. O sea que vemos la cantidad de figuras que Pedro utiliza para ayudarnos en la comprensión, en la ilustración de las verdades que él está comunicando. Y en tercer lugar, encontramos en esta epístola, como en algunas otras del Nuevo Testamento, un gran uso de exhortaciones.
De hecho, encontramos más de 30 imperativos dispersos a lo largo de toda la epístola, en solo 5 capítulos. Él nos da una enseñanza e inmediatamente nos da una exhortación. Nos dice lo que somos y luego procede a decirnos qué hacer ante la realidad de lo que somos. Y así Él se desenvuelve a lo largo de todo el libro. O sea que tiene esas marcas que nos ayudan a comprender su contenido y que también nos ayudan a ver la seriedad, la importancia de que esas cosas tienen en nuestras vidas, en la vida práctica. Quisiera ahora, a diferencia de otras clases que he dado, pasar a la estructura, antes de ver el énfasis. Yo voy a pasar más tiempo viendo el énfasis. La estructura la pienso pasar bien brevemente, a diferencia de cómo hago en otras de las clases. En esta ocasión, pues lo hago porque realmente es difícil poder colocar nítidamente la estructura de Primera de Pedro. El manual bíblico de Ryken dice: necesitas estar apercibido desde el principio que, al igual que en muchas epístolas del Nuevo Testamento, la organización del libro es flexible. Y habla de esa flexibilidad en el hecho de que no son cambios marcados nítidamente, sino que él da enseñanzas aquí, exhortación, enseñanza, exhortación, enseñanza, exhortación en múltiples lugares de la epístola. Pero como les decía, él hace un gran uso de las exhortaciones y para hacerlo, él hace conscientes a sus lectores de la nueva identidad que nosotros tenemos ahora en Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 9, él dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios. Nuestra identidad. Esto es lo que somos. Y observen, él está usando lenguaje del antiguo pacto, está usando un lenguaje que los judíos entendían muy bien. Y está diciendo: nosotros somos ese pueblo en el día de hoy. En el nuevo pacto somos linaje escogido, somos real sacerdocio, una nación santa, adquirida por Dios. Y no solo Él nos brinda la identidad de lo que somos ahora como pueblo del nuevo pacto, sino que eso implica que ahora tenemos una misión que cumplir. Y por eso les dice en la segunda parte del versículo: a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así como el pueblo de Israel no debía ser influenciado por las naciones vecinas con sus idolatrías, sino que ellos debían ser de influencia piadosa para ellos, ahora nosotros, el pueblo del nuevo pacto, debemos impactar a aquellos que están a nuestro alrededor con el Evangelio, la gran comisión. En este caso, Pedro lo explica con la expresión: a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y aquí tenemos identidad y aquí tenemos misión. Y en parte eso es lo que nosotros podemos usar como una especie de estructura. Y vuelvo e insisto, es una estructura flexible. No he visto dos estructuras iguales en los libros que he podido acceder y leer para explicar el libro de Primera de Pedro. Cada autor ve ciertos énfasis aquí y allá, o trata de expresar la estructura, el argumento del autor de una forma más o menos nítida, pero tiene que haber flexibilidad. Y en ese sentido, yo creo que podemos dividir en esta epístola en dos partes principales, si podemos decirlo así, y basándonos en el hecho de la identidad que nos da y luego la misión o las exhortaciones, la responsabilidad práctica que eso implica. A partir del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 10, yo creo que nosotros podemos titular esa sección elegidos y destinados a una herencia celestial. Elegidos y destinados a una herencia celestial. Enfatiza desde el mismo inicio que somos elegidos, desde el mismo versículo 1. Somos elegidos por Dios. Habla del hecho de que nosotros fuimos apartados para a una herencia muy particular. Dios nos conoció de antemano
para brindarnos una herencia eterna. Nos escogió como bienaventurados para participar de una bienaventuranza, que es la esperanza viva que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y a la luz de esa realidad nos llama a vivir como personas que no viven para el aquí y el ahora, sino como aquellos que miran al futuro con expectativa, que miran con expectación el regreso del Señor, que miran con expectación la entrada a la gloria. Por eso es un libro que va a estar marcado con el hecho de que hay una humillación primero en esta vida y luego hay una gloria a la que nosotros vamos. Y eso, vuelvo y lo digo de una manera flexible. Si uno revisa la sección 1.1 al 2.10, vamos a ver realidades espirituales que Dios nos ha dado como una identidad como privilegiados de Dios, escogidos de Dios, y esas verdades de cómo ahora vivir a la luz de eso. Y en segundo lugar, hay otra identidad que también se destaca en el libro, que también refleja ese aspecto de esperanza que nosotros tenemos, y es que somos extranjeros y peregrinos. Y por eso yo he llamado la segunda parte extranjeros y peregrinos en un mundo hostil. Porque él habla de la persecución, él habla de las tribulaciones que los hermanos estaban viviendo allí. No era un mundo consecuente con la fe cristiana y los hermanos estaban sufriendo y padeciendo. Y él les recuerda, es que nosotros no somos de aquí, es que nosotros estamos de paso, somos extranjeros y peregrinos y hay un estilo de vida que corresponde a personas que saben que no son de aquí. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como decía nuestro Señor Jesucristo. Y eso iría desde el capítulo 2, versículo 11, hasta el capítulo 5, versículo 14. Vuelvo y repito, de una manera flexible. Y lo que quiero entonces hacer en el resto del tiempo es ver más el énfasis que se refleja en ambas secciones. El énfasis que nosotros tenemos, y esto básicamente con tres temas principales que Pedro incluye, que Pedro trata en el libro, con miras a alentar a los hermanos que estaban experimentando sufrimiento. O sea, él sabe que estos hermanos necesitaban una palabra de aliento. ¿Y qué usa él? Bueno, él usa el hecho de presentarles cuál es la realidad espiritual en la que nosotros vivimos, cuál es nuestra identidad en Cristo, y que por lo tanto, ¿cuál es nuestra esperanza? Los tres términos principales para mí, los tres temas principales es la salvación, sufrimiento y esperanza. Salvación, sufrimiento y esperanza. Salvación, por ejemplo, Pedro nos habla del nuevo nacimiento. En el capítulo 1, versículo 23 dice, pues habéis nacido de nuevo. No de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Él está diciendo, Dios ha hecho una obra en nosotros. Dios nos ha dado una nueva vida. Es como si hemos vuelto a la vida otra vez. Y por eso es un nacer de nuevo. Y habla de la salvación en esos términos. También habla de la salvación en términos de la fe y el creer. En el capítulo 1, versículo 8, hablando de que nosotros, sin haberle visto, amamos a Cristo, dice, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. En el capítulo 1, versículo 21, dice que por medio de Él sois creyentes en Dios, creyentes, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria. Una vez más, el tema del sufrimiento y gloria. Él murió, pero resucitó, le dio gloria. Y eso mismo es lo que Él va a aplicar para los creyentes. Nosotros vamos a padecer aquí, pero nos espera gloria. Y luego dice al final del versículo 21, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La salvación hablada en términos de fe. En el capítulo 2, luego dice que Cristo es algo para los no creyentes y algo para los creyentes. Para los no creyentes es una piedra de tropiezo, pero para los creyentes dice, este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido.
Cristo, la piedra principal de un edificio espiritual que es la iglesia. Y nosotros somos piedras vivas, como Él nos anuncia y nos enseña en esa sección. Pero una vez más, dice que eso es así para vosotros, los que creéis. La fe, una fe que Dios da. Yo les decía que en el capítulo 2, versículo 2, se habla de la palabra de Dios como una palabra que debemos desear como los niños recién nacidos. Y nos está enseñando del gran papel que tiene la palabra de Dios en nuestro crecimiento espiritual. Crecimiento del que Pablo habla como crecer para salvación. O sea, no está diciendo que uno va creciendo poco a poco hasta ser salvo. Está hablando de la salvación en ese término de que nosotros disfrutamos algo en lo que estamos y crecemos en ella. No es que crecemos para salvación, es que estando en salvación crecemos. Es la idea del texto. Y entonces aclara, eso es si es que habéis probado la benignidad del Señor. O sea, si hemos experimentado la bondad de Dios, vamos a conocer la salvación de Dios. Salvación es disfrutar de la bondad de Dios. Solo podemos crecer si primero estamos salvos. Y Él está diciendo a estos hermanos para animarles, ya Dios hizo una obra de salvación. Ya estamos en Cristo. Y estar en Cristo es algo que ya no puede cambiar nunca jamás. Una vez en Cristo, para siempre en Cristo. Y eso es una enorme bendición para un pueblo que estaba en sufrimiento. Lo que es el siguiente tema que quiero destacar a ustedes. El tema del sufrimiento sale a relucir de múltiples maneras. Y la forma en que lo explica no es necesariamente como quizás podemos encontrar en otros relatos del Nuevo Testamento de cierto tipo de persecución, o al leer la historia de la iglesia por parte de historiadores, cómo enfocaban las persecuciones de algunos emperadores romanos que fueron muy, muy crueles, con persecuciones que fueron muy sangrientas. Quizás el tipo de persecución de la que Pedro habla aquí no es necesariamente de ese tipo todavía. Es posiblemente que todavía la persecución grande de que vinieron después de Nerón y el incendio de Roma, todavía eso no había llegado. Pero eso no eliminaba que había cierto tipo de persecución. Persecución de la que el autor habla como el hecho de sufrir calumnias, el hecho de no necesariamente ser visto con buenos ojos cuando ellos trataban de vivir y practicar la fe cristiana y podían ser tenidos en menos. Ese es el tipo de cosas que saltan a relucir en este tipo de persecución que narra. Y quizás es una aflicción, una prueba, una tribulación con la que el pueblo de Dios de la actualidad puede identificarse más. Hay grandes persecuciones en ciertas regiones del mundo, pero hablando en términos promedios de lo que es el cristianismo en nuestros países en sentido general, incluyendo la República Dominicana, el tipo de persecución es de otra índole, nuestras aflicciones, nuestras luchas, nuestras pruebas, y quizás se identifican más con lo que Pedro dice. Por eso es un libro que ha sido de tanto consuelo para el pueblo de Dios en estos tiempos. Dice en el capítulo 1, versículo 6, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Y dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Una vez más, el tema sufrimiento y gloria mezclados en la misma sección. Pero ¿cómo se habla de la tribulación? Afligidos con diversas pruebas. ¿Qué es lo que se prueba? Nuestra fe. No necesariamente el sufrir estas cosas son contrarias al hecho de tener a un Dios todopoderoso a nuestro favor en los cielos, sino que es parte del plan mismo de Dios para que al final ocurra algo en nuestras vidas, se desarrolle algo en nuestras vidas que de otra forma no se hubiera desarrollado. En el capítulo 2, versículos 18 al 25, hay otra sección aquí donde Pedro destaca el tipo de
sufrimiento que tenían estos hermanos. Él dice en el versículo 18, hablando de los siervos, de manera particular, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto. No solo los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Evidentemente, algunos estaban lidiando con amos insoportables. Y dice, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Introduce el tema de lo que es sufrir injustamente. No es algo que tú te mereces, no es por tú haber hecho algo malo, es tú viviendo y practicando tu vida en Cristo que te acarreas ese tipo de problemas. Y dice entonces en el versículo 20, pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Y qué hace entonces el autor? Citar el ejemplo del Señor. Hermanos, es que eso fue precisamente lo que le ocurrió a nuestro Señor. Y en Él tenemos un ejemplo. Él nos dejó un ejemplo que necesitamos de cómo precisamente reaccionar. A Él ciertamente lo ultrajaron. Él ciertamente padeció. Pero la reacción que Él tuvo fue esta. Y está diciendo, sigan sus pisadas. Y luego entonces incluye el tema de redención en ese mismo contexto. ¿Ven cómo Él entremezcla las cosas? Y Él mismo, versículo 24, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Es una manera hermosa de exhortar a estos hermanos en medio de sus aflicciones. Pasando a otra sección que habla también del sufrimiento. O sea, el tema del sufrimiento es crucial, es central en el libro. Versículo 8 dice, en conclusión del capítulo 3, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Y dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, citando el Antiguo Testamento. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Ellos dicen, pero nosotros estamos sufriendo. ¿Y dónde está el Señor? ¿El Señor acaso está mirando para otro lado? Está diciendo, no. Esto es lo que precisamente está escrito desde el Antiguo Testamento. El Señor sabe lo que está pasando. El Señor está en contra de los que hacen mal. Asegúrense de que ustedes estén haciendo el bien. Y entonces hace una pregunta en el versículo 13. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Es un reflejo de esos pasajes como los que encontramos en las bienaventuranzas, capítulo 5 de Mateo, versículos 10 al 12. Bienaventurados somos cuando por causa de Cristo somos perseguidos. Está diciendo, si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y entonces dice, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. O sea, tengan cuidado, no vean la vida cristiana, en este mundo como si ustedes pueden pasar por ella sin ningún tipo de aflicción. Vamos a pasar tribulación. No os turbéis. ¿Qué debemos hacer? Lo contrario, hay una misión que cumplir.
sino, versículo 15, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si es así la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Una vez más, el argumento. Una sección amplia para hablar de lo que es padecer por causa de la justicia y padecer con una buena actitud. La realidad del sufrimiento, pero también la responsabilidad de responder adecuadamente. El sufrimiento y las aflicciones no son cosas de las que debemos estar sorprendidos cuando lleguen. Es la idea que Pedro está enfatizando aquí. Son parte común y hasta cierto punto natural del hecho de ser hijos de Dios en este mundo que está estropeado por el pecado. En el capítulo 4, versículo 12, eso es lo que les dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria, humillación y gloria, os regocijéis con gran alegría. E insiste una vez más, versículo 14 del capítulo 4. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. De manera que, dice, ninguno sufra como homicida, o como ladrón, por malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. El tema del sufrimiento es central a la epístola. Si nosotros pensamos en un libro del Nuevo Testamento adecuado para una persona en aflicción, tiene que venir a nuestras mentes el libro de Primera de Pedro inmediatamente. Es un libro ideal, por eso dice en el versículo 19 del capítulo 4, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Y yo no puedo dejar de recordar a Cristo como encomendoso aún su espíritu, aún en la cruz, muriendo por nosotros, sus enemigos crucificándole, y Él encomienda su alma a Dios. Y aquí entonces Pedro, ¿qué dice? Los que sufren conforme a la voluntad de Dios, como estaba sufriendo el Hijo de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Nosotros lo que debemos hacer es ser imitadores del Señor. Y un último texto sobre este tema, en 1 de Pedro 5:10, dice: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, una vez más el tema de la gloria, humillación y gloria, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Gloria a Dios. O sea, ciertamente vamos a sufrir, está diciendo. Ahora, después de eso, gloria. Gloria. Y Él llama la aflicción en este mundo sufrir un poco de tiempo. La verdad es que nuestras aflicciones pueden ser relativamente largas, pero comparándolo con la eternidad, dice, son breves, son cortas, es lo que está diciendo. Pero hay una promesa de que Dios nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Y eso debe animarnos, como debió ser una carta de ánimo para los hermanos de la iglesia primitiva. Y el tercer tema que trata Pedro, no solo habla de la salvación, no solo habla del sufrimiento. El tercer gran tema de la epístola es el tema de la esperanza. El tema de la esperanza, el esperar en Dios, es otro de los grandes temas. Desde el mismo inicio, él dice en el versículo 3 del capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia
nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. O sea, nosotros, por la misericordia de Dios, nacemos de nuevo con un propósito. Y el propósito es una esperanza viva que se logra por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Cristo, su resurrección, la resurrección del Señor, garantiza nuestra esperanza eterna. Cristo resucitó, tenemos esperanza eterna. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15 que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero Cristo resucitó. Y por eso tenemos una esperanza que está viva, no muerta. En el mismo capítulo 1, en el versículo 13, con la exhortación, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. No se queden con los ojos mirando aquí solamente. Debemos mirar a la eternidad. Hay un animal que siempre me ilustra en mi mente cómo la actitud con la que el cristiano debe vivir. Ciertamente tenemos que tener un ojo aquí en la tierra y otro ojo en el cielo. El camaleón puede mover los dos ojos de manera independiente y nosotros debemos ser capaces de mirar a la gloria y también vivir con los pies sobre la tierra, hacer ese balance, pero poner nuestra esperanza completamente en la gracia que se nos traerá. En el capítulo 1, versículo 20, habla de lo que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Manifestado, dice, en estos tiempos por amor de vosotros, versículo 21, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En el capítulo 3, en el versículo 5, habla de aquellas mujeres que son exhortadas a someterse a sus maridos y dice, porque así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Por qué hacían lo que hacían? Porque esperaban en Dios. Esa esperanza moldeaba sus actitudes. Viviendo también en medio de un mundo hostil, debemos estar preparados para poder predicar el evangelio a otros. ¿Y qué es lo que dice que debemos estar preparados para defender? En 1 de Pedro 3:15 dice que debemos estar preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Lo que podemos explicar es que tenemos esperanza. Porque el contraste es que la gente vive para o esperanzas ilusorias o simplemente no tiene esperanza. En otras palabras es en un sentido lo mismo. Pero nosotros tenemos esperanza. Nosotros podemos ver no una pequeña luz allá del túnel, vemos un gran brillo, es gloria después de esta vida. Y eso debe impulsarnos a vivir de la manera apropiada. ¿Qué quiere Pedro lograr al escribir sobre estas cosas? Bueno, él desea brindar consuelo a los creyentes en medio de las pruebas y tribulaciones, aliento para que pasen por las mismas de una manera digna del Señor, digna de la salvación, digna de la esperanza a la que han sido llamados. En ese sentido hay una palabra que también es importante que Pedro usa y que puede ayudarnos a atravesar las vicisitudes que un cristiano experimenta en un mundo hostil a Cristo y al Evangelio. Y me refiero a la palabra sumisión. La palabra sumisión, un término que es prácticamente una mala palabra en nuestra cultura, pero Pedro la usa varias veces. En el capítulo 2, él la usa para hablar de la sumisión a las autoridades. Capítulo 2, versículo 13. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Pero está haciendo un llamado a los creyentes en sentido general a someterse a las autoridades. Pedro no estaba incitando a una rebelión civil. Luego habla de la sumisión de los siervos a sus amos. En el capítulo 2, versículo 18, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto,
no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. O sea, parte del punto por el cual nosotros padecemos es por el mundo en el que vivimos y que nos lleva a tener que someternos a situaciones. En el caso del gobierno, en ese momento era un gobierno hostil y ellos, sin embargo, debían someterse. En el caso de estos amos, podían ser amos que fueran insoportables y ellos debían someterse. O sea, estamos siendo llamados a padecer y a sufrir de cierta manera, actuando de una forma piadosa para que la gloria sea dada a Dios. Después también añade el caso de las esposas en el capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Ese llamado puede ser que tu marido sea terrible y sin embargo tu conducta respetuosa puede hacer la diferencia. Y luego usa la comparación de las mujeres del pasado en el versículo 5. Así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, así como Sara a Abraham, llamándolo Señor, etc. Pero dice que eran mujeres que esperaban en Dios y por eso era que se sometían. Esa esperanza impactaba la manera en que reaccionaban. Pero todos, de una manera u otra, debemos estar sujetos a alguien. No son solo las mujeres las que deben someterse, los hombres también lo hacen, ya sea a los gobernantes, a los superiores laboralmente hablando, o a los pastores. Todos debemos aprender a hacerlo. Y aquellos que están en autoridad tienen que aprender a someterse a aquel que está por encima de todos, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Los ciudadanos tenemos que someternos a las autoridades, pero las autoridades tienen que someterse a Cristo. Los siervos tienen que someterse a sus superiores, pero los jefes tienen que someterse a Cristo. Las esposas tienen que someterse a sus maridos, pero los maridos tienen que someterse a Cristo. Los creyentes tienen que someterse a sus pastores, pero los pastores tienen que someterse a Cristo. ¿Ven la belleza de la manera en que esto es expresado, el balance en la que esto es expresado por el apóstol Pedro? Que miren cómo él expresa palabras a los pastores en el capítulo 5. Él dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo. Y él dice, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Dice, no me estoy poniendo por encima, yo uno como ustedes y les exhorto, pastoread del rebaño de Dios entre vosotros. Dice, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Qué texto de estímulo para los pastores. Pero ven el espíritu de la epístola en la que Pedro está exhortando a este tipo de cosas. Y un pasaje como ese que acabo de leer nos lleva a recordar el llamado de restauración que el Señor hizo a Pedro luego de su traición. Pedro, pastorea a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. Cristo tuvo compasión del mismo Pedro y levantó a Pedro para que venga a ser un pastor de sus ovejas. Y aquí está él hablando con esa ternura a los pastores. El rebaño es de Cristo y nosotros no somos más que siervos de Cristo y de su pueblo. Y ante el príncipe de los pastores daremos cuenta algún día en el día del juicio, como dice Hebreos 13, 17. De manera que, a la larga, ¿qué es lo que queremos? ¿Por qué comportarnos de la manera en que Pedro quiere que nos comportemos y que nos refleja a lo largo de toda la epístola? Bueno, porque como dice en el versículo 12 del capítulo 2, Él quiere que la gente glorifique a Dios en el día de la visitación. A la larga es para que al ver nuestra conducta, al ver nuestras acciones, den gloria al Señor. Y eso nos habla del propósito de la carta. Que la carta, el propósito es ayudar a los cristianos a reconocer la realidad de las tribulaciones en el mundo y atravesar por ellas piadosamente. ¿Para qué? Para la gloria de Cristo. Viviendo a la luz de la esperanza viva a la que nosotros hemos sido llamados. Si somos lo que somos, nuestro estilo de vida debe de demostrarlo.
Y uno de los aspectos en los que Pedro insiste es nuestra separación del mundo y nuestra santidad. Negativamente, morir al pecado; positivamente, ser santos como aquel que nos llamó es santo. Y esas son exhortaciones a la santidad que son poderosas, las que encontramos aquí. En el capítulo 1, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y dice, y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Y enfatiza el aspecto de la peregrinación. Somos peregrinos y debemos conducirnos de cierto tiempo. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, capítulo 2, versículo 11, que os abstengáis de los deseos carnales, las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y hay más exhortaciones a la santidad en el capítulo 4, diciendo, basta ya la manera como ustedes vivieron en el pasado. Ahora hay que vivir ya no para hacer lo que agrada a los gentiles, sino para darle gloria a Dios y no vivir en desenfreno como vive la gente a nuestro alrededor. Y en ese sentido hay un par de exhortaciones que llaman nuestra atención de que vengan de la pluma del apóstol Pedro. Es, por un lado, en el capítulo 3, versículo 8, Pedro estimula que vivamos con un espíritu humilde. Y luego en el capítulo 5, versículo 5, hace un llamado, sobre todo a los jóvenes, dice, y aún a todos, dice, que seamos revestidos de humildad. ¿Y qué conocemos de Pedro? Sino que alguien que vivió con tanta impetuosidad, como vemos en los evangelios. Sin embargo, aquí le vemos cómo aprendió la lección y nos exhorta a vivir con un espíritu apropiado en un mundo hostil al evangelio. Y en segundo lugar, otro problema que tuvo Pedro fue que cuando fue advertido por Cristo de que él iba a caer y porque iba a ser tentado por Satanás, él no veló apropiadamente. Pero aquí nosotros encontramos en el capítulo 5, en el versículo 7, versículo 8, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y qué debemos hacer? Dice él, resistidle en la fe. De manera que es apropiarse de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y reconocer que solo por eso podemos nosotros tener victoria. ¿Recuerdan los tres términos importantes que hablamos? Salvación, sufrimiento y esperanza. Cristo nos salvó. El estar claros de que fue Él que nos salvó debe ayudarnos a tener la actitud apropiada al pasar por este mundo, aunque tengamos que sufrir y padecer. A padecer como hombres redimidos por la sangre de Cristo, porque al final de cuentas nos espera la gloria. Y estas cosas deben moderar la manera en que nosotros vivimos. Finalmente, en conclusión, hablar de Jesús en la primera epístola de Pedro es casi repetir la epístola completa. Es una epístola sumamente cristológica. Los 5 capítulos están llenos. O sea, la palabra Cristo aparece más de 20 veces en esos breves 5 capítulos. Para Pedro la salvación es venir a Cristo. 1 Pedro 2:4, viniendo a Él como piedra viva. La salvación es venir a Cristo. La salvación es creer en Cristo. Él lo enfatiza a lo largo del libro. Pero él destaca de manera muy particular la muerte de Cristo. Como cuando dice que fuimos rociados con su sangre en el capítulo 1, versículo 2, que no es otro que un lenguaje de los sacrificios del Antiguo Testamento. Hemos sido limpiados por el sacrificio perfecto que es el de Cristo. Y luego dice en el versículo 18 de ese mismo capítulo, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Cristo es el cumplimiento de aquel sacrificio pascual por el cual los israelitas fueron librados del ángel de la muerte que mató a todos los primogénitos de Egipto. La muerte del cordero pascual significó liberación de la esclavitud en Egipto y la muerte de nuestro Señor Jesucristo significó nuestra liberación de la esclavitud del pecado. En el capítulo 2, versículo 24, dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz,
a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Jesús es nuestro sustituto, cargó con nuestros pecados sobre el madero, que es la expresión que usa el texto realmente, recordándonos Deuteronomio 21, 23, cuando hablaba de la maldición de aquel que era colgado en un madero. Porque Jesús fue hecho maldición en nuestro lugar. Como dice Gálatas 3:13, maldito todo el que cuelga en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Gloria al Señor. Y luego en el capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo es el sacrificio final, como vimos en la epístola a los Hebreos, el último gran sacrificio. Ya no se necesita ningún otro sacrificio para nosotros ser aceptos en la presencia de nuestro Dios. ¿No es esta una epístola cristológica? Ciertamente, la salvación está en Cristo. Y lo que vivimos, dice, debemos vivir de tal manera para que Cristo sea glorificado. Al final de cuentas, la salvación no es un fin para nosotros mismos. La salvación es para que nosotros exaltemos y glorifiquemos a Dios. Llegar a la gloria no es simplemente para nosotros sentir alivio de los sufrimientos en esta vida. Llegar a la gloria es llegar a donde Cristo está. Él es nuestro Salvador y Él debe ser el tema de nuestra vida, nuestra canción, nuestro todo, aquí y por la eternidad. Y el Señor, grabar con cincel de diamante en nuestros corazones las lecciones que Primera de Pedro nos provee a nosotros. Damos gracias a Dios por el Espíritu Santo en regalarnos una epístola como esta.